Hola a todos, venga, hoy vamos a desgranar un documento que de verdad lo cambió absolutamente todo, la Constitución Española de 1978. Y ojo, porque no estamos hablando de un simple tocho legal, ¿eh? Esto es, por así decirlo, el ADN de la España que conocemos, el mapa que se dibujó en un momento clave lleno de ganas de cambio y sobre todo de mucho consenso. Y es que todo arranca aquí, con estas palabras. Fijaos, el preámbulo no es una introducción de esas que te saltas, ¿no? Para nada. Es toda una declaración de intenciones, una promesa en mayúsculas. Pensad que veníamos de casi 40 años de dictadura, y esto marcaba un antes y un después. Era poner sobre la mesa que la nueva era iba a ir de convivencia, de libertad y de progreso. Así que en esta primera parte vamos a ver justo eso, esa gran promesa. Porque el preámbulo lo que hace es poner los cimientos, los grandes objetivos sobre la mesa. Habla de garantizar una convivencia democrática donde la ley sea para todos, de proteger los derechos humanos y, muy importante, las distintas culturas de España. Y, por supuesto, de asegurar una vida digna para todo el mundo. Y claro, esta promesa no fue solo palabrería, ¿eh? Se convirtió en realidad a través de un proceso súper meditado y, lo más importante, democrático. Si nos fijamos en las fechas, el camino está clarísimo, paso a paso. Primero la aprueban en las Cortes los representantes que se habían elegido, después, y esto es fundamental, la votamos todos los españoles en un referéndum y finalmente la sanciona el rey. O sea, un proceso que le da una legitimidad tremenda a todo el texto. Vale, venga, vamos a meternos en harina. ¿Cómo define exactamente la Constitución a España? Pues para eso nos vamos al título preliminar, que es como el código genético del sistema, ¿sabes? Ahí es donde está la esencia, lo más fundamental. El primer pilar, y esto es clave, es que España es un Estado social y democrático de derecho. A ver, que suena muy técnico, pero ¿qué significa en el día a día? Pues muy sencillo, que las reglas del juego son las mismas para todos y que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Además, que esas reglas vienen del pueblo, de la soberanía popular. Y que el Estado no solo mira, sino que se moja para promover la libertad, la justicia y la igualdad. Luego tenemos el segundo pilar. La forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. Y aquí, lo importante, lo que hay que entender sí o sí, es el papel del rey. El rey es el jefe del Estado, un símbolo de unidad, un moderador, pero no gobierna. El poder de verdad, el de hacer leyes y gobernar el país, está en el Parlamento y en el Gobierno, que son elegidos en las urnas. Y aquí llegamos a lo que para muchos es una auténtica obra de ingeniería constitucional, el famoso artículo 2, porque consigue hacer algo que parecía casi imposible, equilibrar dos ideas que chocan. Por un lado, dice que la unidad de la nación española es indisoluble, pero por otro, a la vez, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Vamos, es la base de lo que hoy conocemos como el Estado de las autonomías. Bueno, ¿y todo esto cómo nos afecta en el día a día? Pues de eso va el título 1. Es, si lo piensas, como el gran contrato social entre el Estado y cada ciudadano. Y como todo contrato, pues detalla nuestros derechos, nuestras libertades, pero también, ojo, nuestras obligaciones. Aquí vemos solo una selección, pero son la base de nuestra democracia, ¿no? El derecho a la vida, la libertad de pensar lo que quieras, de expresarte, de reunirte. Y es súper importante entender que no son solo palabras bonitas en un papel, son derechos que están protegidos, blindados, y que nos garantizan cosas tan fundamentales como poder participar en la política o tener derecho a una educación. Y como decíamos, en este contrato hay dos partes. La Constitución te garantiza derechos, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada. Pero a cambio también establece deberes. El más claro quizá es el de contribuir a los gastos de todos, a lo público, pagando impuestos de forma justa según la capacidad de cada uno. Es ese equilibrio, ese toma y daca, lo que hace que un Estado social funcione. Muy bien. ¿Y cómo se organiza todo este tinglado? ¿Quién hace qué? Pues la Constitución es como el plano de la maquinaria del Estado. Diseña una estructura súper precisa para repartir el poder y sobre todo para que nadie tenga demasiado, para que ninguna institución lo controle todo. Este esquema es básicamente la separación de poderes de toda la vida, pero aplicada a nuestro sistema. A ver, lo vemos claro. La corona, como símbolo, las Cortes Generales, que son el Congreso y el Senado, para hacer las leyes, el Gobierno, para aplicarlas y dirigir el país, y el Poder Judicial, los jueces, para asegurarse de que todo el mundo cumple las reglas. Es el sistema de pesos y contrapesos de siempre, pensado para que el poder se controle a sí mismo y no haya abusos. Y ahora vamos a uno de los temas más característicos y también más debatidos del modelo español, cómo se organiza el territorio. Porque la Constitución del 78 no diseñó un país centralista, sino que apostó por una estructura descentralizada, precisamente para reconocer y gestionar la enorme diversidad que hay en España. Aquí se ve muy bien la lógica del reparto, ¿verdad? Es como dividir las tareas.
El Estado se queda con las cosas grandes, las que afectan a todos por igual, como la defensa del país o la política exterior, y mientras las comunidades autónomas se encargan de lo que está más pegado a la gente, a su territorio. Pues el urbanismo, la sanidad, la educación, el turismo. Claro, y para que este puzzle funcione y no se rompa, para que el hecho de que haya autonomías no cree españoles de primera y de segunda, la Constitución mete un pegamento fundamental, el principio de solidaridad. La idea es muy simple, garantizar un equilibrio económico justo entre todas las partes de España. Que nadie se quede atrás, vivas donde vivas. Y ya, para ir terminando, vamos a tocar un punto súper interesante. Los que escribieron la Constitución eran muy conscientes de que el mundo cambia, de que la sociedad evoluciona. Por eso no crearon un bloque de hormigón inamovible, sino un documento pensado para ser estable, sí, pero también para poder adaptarse. Un texto vivo, vaya. Y este número que vemos, 3/5, es la llave. Es la mayoría que se necesita para una reforma, digamos, normal de la Constitución. Ojo, que no es cualquier cosa, ¿eh? 3/5 del Congreso y 3/5 del Senado. Se puso así de difícil para que cualquier cambio necesite un acuerdo muy amplio y no sea cosa de un solo partido. Ahora bien, si lo que se quiere tocar es el núcleo duro de la Constitución, las cosas que definen al Estado o a la corona, entonces el candado es todavía más gordo. Haría falta una mayoría de 2/3 en las dos cámaras, disolver el Parlamento, convocar elecciones, que el nuevo Parlamento la apruebe otra vez y, para rematar, un referéndum obligatorio para que la gente dé el sí definitivo. Casi nada. Este gráfico lo resume visualmente a la perfección. Una ley normal puede salir adelante con la mitad más uno, la mayoría simple. Pero fijaos en el salto que hay que dar para tocar la Constitución. Exige un nivel de acuerdo político que está a años luz. Y es que la idea era esa, que fuera un marco de convivencia sólido, hecho para durar. Y con esto llegamos al final de este repaso. La Constitución de 1978 fue, sin duda, el gran pacto que ha marcado el rumbo de España en las últimas décadas. Pero queda en el aire una pregunta, una reflexión para llevarse a casa. De todos estos principios que hemos visto, la unidad, la autonomía, la solidaridad, los derechos, ¿cuál diríais que es el que más resuena hoy? El que está más en el centro del debate en la España actual. Ahí lo dejo.